Los acompañamos en la rotativa del aire, segunda edición en RPP, La Voz de todo el Perú. Se ha anunciado, y esto no es de ahora, en realidad lleva ya algunos días, una huelga, un paro general en Argentina contra el presidente Javier Milei, pero sobre todo contra las reformas que él viene tomando. Viene justamente este anuncio de parte de la Confederación General de Trabajo y sería la huelga más fuerte anunciada y en teoría también que se desarrollaría desde el año 2019. Así que conversamos de ello con Marta Hernández, ella es directora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Marta, bienvenida a RPP, muy buenas tardes. Es un gusto estar con toda la audiencia de la rotativa del aire, también con Carlos, con todo tu equipo de trabajo y la mesa de trabajo en RPP. Bueno, tenemos un problemita con la comunicación. Marta, no sé si se puede acercar un poco más al micrófono o ubicarse quizás en un lugar un poquito más abierto, porque se entrecorta un poco la comunicación. A ver si podemos escucharla bien ahora. Marta Hernández, directora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Efectivamente, Javier Milei va a enfrentar, el presidente de la Argentina, su primer, diríamos, gran desafío contra las reformas planteadas, ¿no? Esto para básicamente contrarrestar la situación difícil de economía que vive el país. El nivel de inflación al que ha llegado la Argentina es de 211%. Es algo realmente impresionante y las medidas de Milei han sido calificadas como muy fuertes. Ya tenemos una mejor comunicación con Marta. Marta, ¿nos escucha? Sí, claro que sí, te escucho. Bueno, Joana Castro le había planteado la interrogante, por favor. Y preguntar un poco cómo marcha justamente la convocatoria a este paro general. Sí, mira, fue un paro general, ya hubo la desconcentración de la Plaza de Mayo, de la Plaza del Congreso, donde hablaron los sindicalistas de las centrales de trabajadores, ¿no? Los principales sindicalistas de la central de trabajadores se pronunciaron, pues obviamente hubo una masiva asistencia. Esto en Buenos Aires, ¿no? Para decirte que en cuanto a contexto y a coyuntura, si bien era un paro nacional, pues obviamente en las distintas provincias de Argentina las manifestaciones fueron menores. En algunas provincias hubo, en algunas no. En Córdoba hubo algo, en Tucumán hubo algo, en Mar del Plata hubo algo, pero ya están estas desconcentraciones finalizadas. Lo que sí continúa es el paro de transporte, ¿no? El servicio de colectivos va a funcionar hasta las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde deja de funcionar, lo mismo los subterráneos dejan de funcionar a las 7 de la tarde. Esto en Buenos Aires, ¿no? Digamos, la gran concentración y manifestación y paro es en Buenos Aires, no en todo el país, en ese sentido no fue un paro nacional, ¿no? Y además fue un paro de 3, 4 horas, no fue de todo el día. Se concentraron a las 12, 1 de la tarde y acá en Buenos Aires son las 3:40, 3:50 y ya hubo el acto central, hubo las manifestaciones y ya se desconcentraron y están regresando a sus casas. También pues el transporte funciona pues hasta las 7 de la tarde. Marta, este decreto de necesidad y urgencia, ¿no?, de Javier Milei, que ya ha sido remitido, ¿no?, a la bicameral de tratamiento legislativo aún no constituida, se dice, según los analistas, que le otorgaría facultades de carácter extraordinario a Javier Milei. ¿Es así? Sí, el decreto de necesidad de urgencia plantea precisamente eso, ¿no? Por eso el carácter legislativo y el carácter judicial de urgencia, ¿no? Para que le dé unas facultades especiales al presidente de la República Argentina, Javier Milei, para tomar decisiones en cuanto a la economía. Y Marta, ¿qué consideras tú, además, porque tú radicas y estás en Buenos Aires, que ha bajado justamente el nivel de este paro general en los anuncios, en las declaraciones desde los gremios sindicales y también desde los ministerios, los representantes, por supuesto, entre ellas, por ejemplo, la señora Burlich, que le dijo mafiosos a los representantes de distintos gremios de trabajo, hacían parecer que esto sí podría ser un paro bastante fuerte? Claro, mira, Joana, los insultos han sido de parte y parte. Es decir, hoy en el discurso central de Moyano,
del director de la CGT, pues afirmó que si el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue haciendo estas reformas y sigue con las reformas que tienen planteadas en el DNU y en todas las reformas al país, pues que obviamente no va a salir en andas, como dice el presidente Javier Milei, sino que los trabajadores lo van a llevar en andas al riachuelo. Entonces eso generó un revuelo en cuanto a que es considerado pues una amenaza y las redes sociales están a full y se están pronunciando todos los ministros al respecto, ¿no? Ahora, porque pues consideran de parte y parte pues también como ese tipo de amenazas. Estas primeras medidas establecidas por Javier Milei, Marta, ¿en qué medida han afectado a la ciudadanía? Hablo, por ejemplo, del poder adquisitivo de la población, hablo también de la producción de la pequeña industria, hablo del consumo en la Argentina. ¿En qué medida ha afectado? Porque son medidas bastante fuertes. Hay quienes consideran que son hasta draconianas. Sí, Carlos, mira, las medidas son bastante fuertes porque la crisis de Argentina lleva más de 30 años, más de 20 años. Hace más de 20, 30 años Argentina no crece económicamente y los niveles de pobreza son de más del 60% de la población en pobreza, en miseria, en desigualdad. Y por otro lado, la inflación es de un 211%. Sí. Y recordemos, como dices tú, Carlos, Milei lleva un mes en el poder, es decir, digamos como que toda esta crisis de inflación y de pobreza, miseria y desigualdad no la generó Javier Milei, ¿no? Claro. Él, como la crisis es profunda, pues plantea que hay que tener unas reformas también de una u otra manera profundas para poder salir de la crisis a largo plazo, ¿no? Marta, ¿solo sí o no? Porque el tiempo nos gana. ¿Efectivamente se dieron descuentos a los trabajadores estatales que participaron en el paro? Porque esa era otra de las medidas o anuncios que se dio con el intento de frenar un poco justamente la convocatoria. No, mira, lo que sucedió con la convocatoria es que es una convocatoria más que todo de la oposición, es decir, a quienes vimos hoy marchando y manifestándose en las plazas públicas, fue realmente un paro en términos generales de la oposición. Y es muy interesante las declaraciones de Facundo Moyano, uno de los familiares de estos dirigentes sindicales, que plantea que este paro, él lo dijo hoy en las manifestaciones, que este paro tenía que haber sido hace 2 años. Recordemos que la Central de Trabajadores desde el 2019, hace más de 5 años, no había hecho un paro, una manifestación al respecto, cuando la crisis de los trabajadores es profunda hace muchísimos años. Exacto. Entonces él decía que los sindicatos tienen que también hacerse un llamado de por qué los mismos sindicatos no han propuesto, y el peronismo porque no ha hecho unas propuestas para mejorar la situación de los trabajadores que le pagan a estos gremios mes a mes. Muy bien. Bueno, Marta Hernández, directora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, muchas gracias por esta comunicación, valga la redundancia, desde Buenos Aires.